siempre se dice en todas las reuniones, no se debe discutir ni de religión ni de política, porque inmediatamente salen a relucir las posiciones. Y muchas veces estas posiciones, en las personas que las sostienen, comienzan a traer disensión, discusión y pueden terminar incluso en pleitos. Se nos ha enseñado que la política es el arte del buen gobierno, es el arte de gobernar. Sin embargo, ¿el gobierno de quién? ¿Del hombre sobre el hombre? Muy buenos días tengan todos ustedes. Para nosotros es un gusto que pueda acompañarnos como cada domingo a través de las redes sociales. Y esperamos que el día de hoy el mensaje de la palabra de Dios hable a nuestros corazones. Gloria, honra, todo
Siempre se dice en todas las reuniones, no se debe discutir ni de religión ni de política, porque inmediatamente salen a relucir las posiciones. Y muchas veces estas posiciones, en las personas que las sostienen, comienzan a traer disensión, discusión y pueden terminar incluso en pleitos. Se nos ha enseñado que la política es el arte del buen gobierno, es el arte de gobernar. Sin embargo, ¿el gobierno de quién? ¿Del hombre sobre el hombre? Hay una cultura que se está orientando hacia una tendencia globalista, es decir, que se está apuntando hacia un gobierno mundial que obedece prácticamente a intereses que no tienen nada que ver con los intereses de las naciones que profesan dichas posiciones. La Biblia nos revela claramente la coexistencia en este mundo de dos reinos. Uno se llama el reino de Dios, cuyo príncipe es Jesucristo, y el otro reino es un reino de tinieblas, donde el príncipe que gobierna los reinos de este mundo se llama Diablo y es Satanás. Ahora, la Biblia nos enseña claramente que parte de la salvación es la liberación de los hijos de Dios del reino de este mundo. Es decir, cuando nosotros vamos al libro de Colosenses capítulo 1, verso 13, nos dice así: porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. La salvación para los creyentes incluye la liberación total del dominio, del gobierno y de la autoridad que este mundo tiene sobre los hijos de Dios en esta tierra. Es decir, lo que la Biblia nos enseña con claridad es que Satanás gobierna a través de los diferentes reinos en este mundo. Desde que nacemos, aprendemos a vivir bajo las reglas del lugar donde nacemos, es decir, del reino o la nación donde nos toca vivir, donde nos tocó nacer. Es muy importante enseñar acerca de la gran lección que el Señor Jesucristo nos da acerca de lo que es el reino de Dios. Y esto muy importante para que nosotros como creyentes o aquellos que viven bajo la soberanía de Dios en sus vidas, no se equivoquen en cuanto a tomar decisiones. Sepa que es importante que usted aprenda a tomar las decisiones correctas en su vida de acuerdo al gobierno y al reino de Dios en su vida. Jesucristo no solo nos va a hablar acerca del reino de Dios y de su justicia, Jesucristo también nos va a hablar cómo se mueve el reino de Dios, pero esto va a ser provechoso porque Él también nos va a mostrar cómo es que los reinos de este mundo hacen tratos, cómo se mueven y cómo establecen las cosas que ellos quieren. Nunca el hombre va a estar satisfecho con ningún tipo de gobierno sobre esta tierra, ya sea el pensamiento ideológico, filosófico que pueda tener el gobierno bajo el que está, nunca va a estar satisfecho porque desde el mismo hecho de que el hombre gobierna sobre otro hombre, el corazón del hombre es imperfecto. La Biblia nos enseña con claridad que el problema del hombre está en el corazón del hombre, porque en el corazón del hombre está la corrupción con la que cada ser humano nace en esta tierra. Y es justamente esa corrupción la que provoca que el hombre pueda afectar a otros hombres sin importarle la vida de los demás. Y siempre va a prevalecer los deseos personales. La Biblia, en el libro de Mateo capítulo 20, verso del 20 en adelante, nos muestra la historia de cómo es que se mueve el hombre naturalmente. Las personas que voy a mencionar son los discípulos mismos del Señor Jesucristo que han crecido con una mentalidad bajo el dominio y el gobierno de este mundo. Ellos usan a su mamá para poder establecer un acuerdo con Él. Veamos qué cosa es lo que nos dice la Escritura. Entonces se acercó a Jesús la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos y postrándose ante él, le pidió algo. Los hijos de Zebedeo se habían puesto de acuerdo con su madre en hacer un arreglo y un acuerdo con el Señor Jesucristo. Ellos querían, y como vemos en este versículo, hacerle una petición al Señor Jesucristo. Verso 21, Jesús le preguntó:
¿qué deseas? Ella le dijo, ordena que en tu reino estos dos hijos míos se sienten uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Como vemos en este versículo bíblico, Jacobo y Juan, estos hermanos, habían acudido a su madre para poder pedirle al Señor Jesucristo este privilegio. Este es un tema muy recurrente y común en nuestro tiempo, porque son los principios bajo los cuales el mundo se mueve. Esto también era común entre los discípulos, porque ellos es lo que habían aprendido, pero ahora están a punto de aprender una gran lección de parte del Señor, porque Él les va a mostrar algo que es muy superior a lo que ellos creen y que ellos no tienen idea y no tienen entendimiento de cuál es su posición. Sigamos leyendo el versículo 22. Pero Jesús dijo, no saben lo que piden. ¿Pueden beber la copa que yo voy a beber? Ellos respondieron, podemos. En el Antiguo Testamento, la copa denota la ira de Dios. Sin embargo, en el Nuevo Testamento, la copa nos hace alusión al sufrimiento que el Señor Jesucristo va a sufrir por causa de la ira de Dios que va a ser derramada sobre Él. Pero cuando Jesús les está diciendo a ellos, podéis beber de la misma copa con que yo bebo, y ellos responden, podemos, también nos está hablando de que ellos mismos también van a sufrir por causa del Evangelio. Es por esta razón que el Señor Jesucristo les responde, y sigamos leyendo. Él les dijo, mi copa ciertamente beberán, pero el sentarse a mi derecha y a mi izquierda no es mío el concederlo, sino que es para quienes ha sido preparado por mi Padre. Si nosotros leemos la historia de los discípulos, qué pasó con ellos después, vamos a ver que en el caso de Jacobo, él fue decapitado por causa del Evangelio. Y en el caso de Juan, él fue torturado, fue golpeado y fue exiliado a la isla de Patmos, y también por causa del anuncio del Evangelio. Sigamos leyendo lo que la Biblia nos dice. Al oír esto, los otros 10 se indignaron contra los dos hermanos. Sin lugar a duda, el enojo y la ira se llenó de los demás discípulos. Pero hay que entender algo. No solamente era el caso de Juan y de Jacobo, sino cualquiera de nosotros, incluso los mismos discípulos que estaban allí con el Señor, hubieran hecho lo mismo si hubiesen tenido la oportunidad. Porque la forma en que nosotros tenemos de ver el mundo nos hace pensar que esa sería la manera natural en que cada uno podría lograr una mejor posición. Pero el Señor Jesucristo, a partir de este punto, está iniciando una gran enseñanza que para nosotros en nuestro tiempo también es importante remarcar. Pero Jesús, llamándolos junto a él, dijo, ustedes saben que los gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos y que los grandes ejercen autoridad sobre ellos. No ha de ser así entre ustedes, sino el que entre ustedes quiera llegar a ser grande, será su servidor, y el que entre ustedes quiera ser el primero, será su siervo. Los gobiernos naturales se sirven del hombre, sacan provecho de los demás para beneficiarse a sí mismos. Esto es algo natural en este mundo, pero sin embargo, en el reino de Dios nosotros vamos a ver que esto es totalmente contrario. El que quiera ser mayor debe ser el menor, es decir, el que sirve a los demás. Ahora, la persona de menor jerarquía que existía en la sociedad que nosotros conocemos en la época del Señor Jesucristo era el esclavo. Y si usted sabe, el esclavo no tiene derechos. ¿Qué significa esto? Que los esclavos no tenían derecho absolutamente a nada. Ellos estaban simplemente al servicio de sus amos. Y este es justamente el ejemplo que el Señor está usando, porque más adelante nosotros vamos a ver que lo que el Señor Jesucristo va a hacer para mostrarles que en el reino de Dios no se rige como se rige este mundo, Él le va a lavar los pies a los discípulos. El lavado de pies era una tarea que se le daba solamente al esclavo de menor jerarquía en una casa.
Y era justamente lo que el Señor Jesucristo ha venido a hacer con cada uno de nosotros. Él ha venido a alabarnos, Él ha venido a servirnos. Pero sin embargo, los reinos de este mundo lo que quieren hacer es servirse de otros y sacar el provecho y la ventaja para beneficiarse a sí mismos. Lo que el Señor Jesucristo nos está mostrando aquí es que nosotros debemos actuar de una manera opuesta a lo que hemos visto y a lo que hemos aprendido en este mundo. El Evangelio, la palabra de Dios, siempre nos va a llevar al servicio de otros, es decir, a poder servir a los demás. El gozo y la grandeza que tienen los principios en el reino de Dios es el servicio. Y supuestamente los gobernantes de esta tierra tienen esa misma comisión. Esta es la razón por la cual los gobernantes están puestos por el pueblo a través de la democracia o a través de los diferentes regímenes políticos que gobiernan este mundo. Pero en el caso del reino de Dios, siempre será mayor aquel que sirve a los demás. Y Jesucristo es el claro ejemplo de esta verdad, porque Él no vino para ser servido, sino Él vino para servir a los demás. Y vino a dar su propia vida en rescate por cada uno de nosotros. Veamos qué es lo que nos dice la Escritura. Continuemos leyendo. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y en este punto es donde yo me quiero enfocar fuertemente hoy día. ¿Qué significa que Él dé su vida en rescate por muchos? Significa exactamente lo que el Señor Jesucristo nos dijo en determinado momento: mi reino no es de este mundo. Y lo que Él ha venido a hacer es a liberarnos de la autoridad, del gobierno y del señorío que este mundo ejerce sobre cada persona que nace en este mundo. Él ha venido, como dice la Escritura, a trasladarnos del reino de las tinieblas al reino de Dios. Y Él es el reino de Dios. Jesucristo es el reino de Dios. Él ha venido para que nosotros podamos ser liberados. Por eso es que la palabra dice que Él ha venido en rescate por muchos. El término que la Biblia está usando para rescate viene del griego de la palabra lutrón, que significa poner en libertad. Es decir, traer a libertad a un esclavo, pagar el precio por ese esclavo. Y es justamente lo que el Señor Jesucristo ha venido a hacer en esta tierra. Él ha venido a dar libertad. Eso significa que el Señor Jesucristo vino a este mundo para traer libertad a todos aquellos que hemos nacido en este mundo, pero que una vez rescatados a través de la obra que Él hizo, ya no pertenecemos más a este mundo. Esto debería decirnos mucho, ya que hay una gran diferencia entre los dos reinos, el reino de Dios y los reinos de este mundo. Cuando el Señor Jesucristo fue tentado por el diablo le llevó a un lugar muy alto y le mostró todos los reinos de este mundo y le hizo saber al Señor Jesucristo que todo eso a Él le había sido entregado y que Él, a quien Él quería, se lo podía dar si tan solo se inclinaba para adorarle. Esa inclinación de la cual está hablando Satanás no solamente es una postración, sino es un acuerdo, es un trato. Es muy similar a lo que está haciendo la madre de Juan y de Jacobo, es decir, los hijos de Zebedeo. Lo que ella está tratando de hacer es un acuerdo. Ella va y adora al Señor, pero ella está tratando de hacer un acuerdo con el Señor. Y esto no está bien delante de los ojos de Dios, porque ella no sabe lo que está haciendo, porque se está guiando conforme al sistema y a lo que ha aprendido en este mundo. Pero en el reino de Dios las cosas no funcionan de esa manera. Así que Jesús mismo les va a enseñar cómo es que funciona el reino de los cielos. Por eso, ¿quieres ser grande? Es lo que Jesús les está diciendo a ellos, pues mayor es el que sirve a los demás. ¿Quieres ser más grande? Sirve a todos. Ahora, ¿cuál es la relación de los creyentes con la política? ¿Cómo es que nosotros deberíamos reaccionar ante el tema político? Ya que la política es el arte del gobierno, pero
busca poder poner a personas clave en las posiciones clave para dirigir el mundo, pero ya sabemos quién gobierna el mundo. ¿Significa esto que nosotros no deberíamos tener injerencia en la política? La iglesia como institución como tal no. Pero si una persona tiene un llamado político, tiene la libertad de hacerlo, pero también tiene la responsabilidad de ser preparado y ser instruido en las cosas de Dios y así también como en las cosas para este mundo, es decir, entrenado para poder servir con excelencia. La Biblia nos ilustra y nos enseña cuál debe ser nuestro rol y nuestro papel en medio de la intervención de los asuntos políticos para cada uno de nosotros. Y esto lo podemos ver en Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 1 en adelante. Leamos juntos. Exhorto pues ante todo que se hagan plegarias, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en autoridad, para que podamos vivir una vida tranquila y sosegada con toda piedad y dignidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Como vemos en este texto, la primera forma en que los cristianos entran al tema político es a través de la oración. ¿Por qué a través de la oración? Porque aquí lo que la Biblia nos está pidiendo es que oremos por aquellos que están en autoridad, para que vivamos tranquila y sosegadamente, en piedad. ¿Por qué esto es importante para nosotros? Porque esto es agradable delante de Dios. El propósito principal que nosotros podemos ver en este texto es que el mensaje del Evangelio pueda ser anunciado. Y la vida de los creyentes, mientras más sosegada y tranquila sea, va a ser mejor. Yo quiero que usted sepa que cuando este texto fue escrito, Nerón era gobernante en ese momento. Y él era un hombre que mataba a los cristianos, los usaba para que sean parte del Coliseo romano y sean comidos por los leones. Los usaba como espectáculos. Imagínese, esta oración que el Señor está pidiendo a que se haga es justamente por los gobernantes, es decir, la intervención de Dios en los asuntos políticos, pero a través de la oración. Esta debe de ser nuestra plataforma. Ahora, esto tiene que ver mucho con nosotros porque tiene que ver con nuestros principios, con nuestros valores y con aquello que nosotros creemos que es bueno delante de Dios. Todos aspiramos a que los cambios políticos sean positivos para todos nosotros. Y mejor aún, si estos cambios políticos favorecen la extensión y la propagación del Evangelio. Es decir, nosotros podamos predicar el Evangelio a todas las naciones. Nuestra misión como creyentes no es vivir ajenos a lo que está pasando. Muy por el contrario, tenemos que estar atentos a lo que está pasando y orar por misericordia de parte de Dios para que Él nos permita a través de los próximos líderes que Él pueda establecer su justicia en esta tierra. Y cuando estamos hablando de su justicia, nos estamos refiriendo a la salvación de cada persona en este mundo. La Biblia nos enseña que nosotros vivimos bajo una generación maligna y perversa. La Biblia dice que los hijos de este mundo son hijos del diablo. Pero sin embargo, nosotros somos la sal y la luz de esta tierra. ¿Qué significa esto? Significa que nosotros estamos para preservar, que es lo que hace la sal, preserva, y la luz alumbra a toda persona, nuestras vidas, nuestros propios testimonios, nuestro modelo de vida, nuestro modelo de valores. Nosotros debemos de reflejar a Cristo a través de nuestras propias vidas. Y tenemos que buscar todo aquello que esté acorde con los valores cristianos, con los principios cristianos, con los principios bíblicos. Aquí no se trata de seguir una corriente ideológica. Y hoy en nuestro tiempo nosotros vemos muchas personas
que se dañan los unos, se insultan los unos a los otros por una tendencia política. Nosotros no estamos aquí para ello. Nosotros estamos aquí para modelar la obra que Cristo ha hecho en cada uno de nosotros, en lo más íntimo y en lo más profundo de nuestro corazón. Las tendencias políticas, sean de derecha, de centro o de izquierda, todas ellas tienen intenciones buenas, pero lamentablemente están muy contaminadas. Hoy en nuestro tiempo, los tiempos han cambiado. Recordemos algo: Jesucristo vino a liberarnos del reino de este mundo, de los reinos que gobiernan este mundo. Ahora, nosotros tenemos la bendición y el privilegio que podemos orar al Señor, pero si alguien tiene un llamado, usted puede intervenir, pero usted tiene que prepararse, porque usted tiene que saber que ese es un terreno que lamentablemente está manejado y dominado por el príncipe de este mundo, es decir, el diablo y Satanás. Así lo describe claramente la Biblia. Nosotros debemos testificar lo que somos, y eso involucra lo que creemos. Eso involucra nuestros principios, involucra también nuestros valores. Dios a cada uno de nosotros nos ha dado libertad en esta tierra, pero también Él nos ha dado sus principios y sus valores. Si usted va a votar, que no se incline su voto por una tendencia hacia la derecha, hacia el centro o hacia la izquierda. Que su voto pueda ser dirigido por los principios en los que usted cree. Ore al Señor, no se pelee con nadie, busque dirección de parte de Dios y hagamos lo que la Biblia nos dice. Intercedamos por este país, por esta nación, por el Perú. Tanto usted como yo estamos delante de Dios y nuestra misión no es vivir ajenos a lo que está pasando. Tenemos el privilegio de poder emitir un voto y a través de ese voto usted tiene la oportunidad de poder presentar lo que usted cree, su fe a través de su voto. Es decir, poner en práctica sus principios y sus valores. Solamente le pido que se ponga delante de Dios y deje que Él lo guíe en esta parte, en este proceso. Quiero invitarle en esta hora a que juntos podamos orar por el Perú. Si usted es peruano, póngase de acuerdo conmigo. Y si usted nos está viendo desde otra nación, también le pido que a través de su oración podamos interceder juntos por esta gran nación. Padre, yo te doy gracias por cada persona que escucha este mensaje. Señor, tú hablas siempre a los corazones de nosotros. Señor, no estamos aquí para decir que cada uno puede hacer lo que quiere, sino más bien estamos aquí para decir, Señor, ¿qué es lo que tengo que hacer? Quiero orar en este tiempo para que tú puedas guiar a cada persona a hacer lo que es correcto delante de ti. Señor, esto no implica posiciones políticas, pero sí implica convicciones que necesariamente reflejan de quién somos. Esperamos que el mensaje de la palabra de Dios haya podido llevarnos a reflexionar acerca de cómo está nuestra vida. Le invitamos a que nos siga acompañando cada domingo para seguir aprendiendo y escuchar el mensaje de la palabra de Dios.